Eh, buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar la tutoría correspondiente a el Hegel. El, el texto que ustedes tienen para procesar es de Jacques de Hont, Hegel, el filósofo de la historia viviente. ¿Sí? Bien, de Hont es un autor francés y en muchos pasajes él está interesado en, perdón, en relacionar Hegel con el punto de vista marxista del materialismo dialéctico y a veces traza una comparación o una crítica a Hegel. Pero el libro entero es fascinante, está en la biblioteca si desean, les recomiendo que lo lean entero. Además, este autor tiene otro libro sobre precisamente esta, esta transición, el paso desde Hegel hacia Marx. ¿Sí? Interesa desde el punto de vista marxista ver cuáles son los orígenes, la génesis de la teoría del materialismo histórico y es un experto, un conocedor a cabalidad del sistema hegeliano y por supuesto la lectura que él hace es desde una posición marxista. Él, sí quisiera que ustedes tengan presente este posicionamiento que tiene Jacques de Hont, es un autor de primera línea, él, muy recomendable, en caso contrario no les hubiera puesto en la lista de lecturas, pero tengan cuidado de distinguir bien lo que corresponde a la exposición del pensamiento de Hegel de lo que es un comentario personal que hace Jacques de Hont en su exposición, en su descripción, que no se limita meramente a decir esto dice Hegel, sino también el, de vez en cuando señala defectos que, según su punto de vista, fueron superados por Marx. O bueno, podemos decir Lenin, que también fue un estudioso de Hegel. Bueno, entonces con estos precedentes de este preámbulo y animándoles a que ustedes se lancen a la lectura, creo que puse dentro de la carpeta de textos suplementarios este otro libro que les digo, de Hegel a Marx. ¿Sí? También muy interesante, si es que está, les recomiendo, bájense, impriman y dedíquense a su lectura. Bueno, entonces vamos a ver las ideas principales. Obviamente no puedo en los minutos que va a durar esta exposición abordar ni todos los subtemas, ni tampoco con la hondura, como está en el propio texto que ustedes van a manejar, que es simplemente una síntesis del libro. O mejor dicho, una selección de pasajes. No es un resumen, todo es ese texto es con las palabras que utiliza el propio Jacques de Hont. Lo que yo hice es como cortar y pegar. Eso está aclarado al comienzo del texto, de modo que no se crea que es una elaboración mía. Es Jacques de Hont, seleccionado, seleccionado por mi persona. Bueno, a ver, verán, una de las cosas que hay que tener claro
son las tendencias que adopta Hegel. Y al respecto, podría señalar las siguientes. ¿Sí? A ver, no voy a enumerarlas en un orden importante, digamos, de que en la lista que les voy a dar de las corrientes en las que se inscribe este autor, no quiero jerarquizar, no porque ponga en primer lugar es lo más importante, y con esa advertencia, entonces, en primer lugar, podría decir que Hegel es un autor dialéctico. ¿Sí? Ya voy a explicar qué significa eso. Por otra parte, es idealista. A ver, también podemos decir, es progresista. Bueno, me parece que por lo menos estas tres tendencias o corrientes son básicas como para poder entender lo que voy a presentarles en un apretado resumen en esta tutoría. Bien, a ver, empecemos por la cuestión de la dialéctica. ¿Sí? Nosotros hemos visto Heráclito, Platón, como dos filósofos que han sostenido que el mundo es contradictorio, que hay contradicciones verdaderas, que los objetos poseen al mismo tiempo propiedades opuestas, ¿sí? En el mismo aspecto. Entonces, eso es algo que recoge Hegel. No hace falta decir que hay otros autores en la historia de la filosofía que también se han sumado a esta tradición. Hegel es uno más de entre tantos. Pero ya Hegel es un autor contemporáneo. Recuerden, muere, si no estoy mal, en 1831. Desde la Revolución Francesa para acá ya es época contemporánea. Entonces, es un autor de nuestros días, ¿sí? Muy cercano a nosotros. Bien, entonces, primera cosa que tengo que recalcar es que Hegel cree en la contradicción. ¿Sí? Desde finales del siglo XVIII, cuando Hegel quería convertirse en profesor universitario, no recuerdo si es que era en Jena o Heidelberg, realmente no sé a cuál de las universidades accedió, y para ello tuvo que escribir una tesina, y en la cual está esta famosísima frase de que, a ver, la escribo, está en latín. ¿Ya? A ver, dice, la contradicción es criterio de lo verdadero, o si quieren, la regla de lo verdadero, la no contradicción de lo falso. ¿Sí? Bien, esto escribe Hegel en su juventud, lo cual significa que si queremos tener un
un indicio de lo que es verdadero, entonces ese indicio es la contradicción. Si es que alguien, en cambio, no se contradice, eso es señal de que es falso. ¿Sí? La verdad está en la contradicción y en cambio, si no hay contradicción, eso es falso. ¿Sí? Bien, entonces, esto es importantísimo para comprender eh, la significación del sistema hegeliano. Es un autor dialéctico, que por lo tanto se va contra la lógica clásica, la aristotélica. Bueno, el más apropiado sería decir se va contra la lógica tradicional. La clásica es la de Frege, la de Bertrand Russell. Eso es a finales, en la segunda mitad del siglo XIX. Todavía Frege no conoció, perdón, Hegel no conoció la lógica de Frege, eso es un anacronismo. Lo que conoció es la lógica de Aristóteles. La lógica de los estoicos no es silogística, pero faltaba un sistema que sea más grande, que unifique tanto a Aristóteles como a los estoicos. Eso va a ser decenios posteriores, ¿sí? Unos 40 años después o 50 años después de la muerte de Hegel. Entonces, bueno, ha habido intentos de elaborar una lógica contradictoria. Por ejemplo, Nicolás de Cusa es el famoso en este aspecto, pero el, al momento en que Hegel escribió su obra, no había una lógica paraconsistente que admita la contradicción. ¿Sí? Pero para él, lo que es contradictorio es racional, tiene sentido, es lógico, a diferencia de lo que hubieran pensado Parménides y Aristóteles. Para ellos, toda contradicción es absurda, es sin sentido, ilógica, ni siquiera se puede entender. ¿Sí? Bien, entonces, ese es el punto de vista antidialéctico. El Hegel está en el polo opuesto, en las antípodas. Bien, ahora, si quisiera, dentro de esta primera corriente dialéctica, que es central, fundamental para Hegel, enunciar eh, leyes de la dialéctica. Una de ellas es la conversión de los contrarios. A ver, o de los opuestos, un opuesto se convierte en el otro. ¿Sí? Eso es de Heráclito. Vimos un fragmento que precisamente habla de el día se hace noche. El, el, el invierno se hace verano, cosas así. Entonces, lo que es para Hegel, lo contingente se vuelve necesario, por ejemplo. ¿Sí? El, lo que vive, de alguna manera, al momento de cambiar, está caminando hacia la muerte. ¿Sí? Hegel, o bueno, supongo que la idea es de él, que toda entidad, sea natural o social, lleva en sus entrañas, en su interior, a su propio sepulturero, es decir, a su destrucción, ¿sí? Su muerte. Bien, entonces, lo vivo,
muere y de la muerte nace algo nuevo, ¿sí? Bien, ahora, otro de las leyes de la dialéctica que está presente en Hegel es el salto cualitativo, ¿sí? Que el aumento cuantitativo en una dimensión produce un cambio cualitativo, ¿sí? A ver, por ejemplo, eh, consideremos el cambio de estado del agua, de líquido a gaseoso, por, por obra del fuego, se aumenta la temperatura del agua. Digamos, si es que está a temperatura ambiente, puede ser 15 grados, 20, 25. Y cuando sube la temperatura, va a llegar un momento, y eso es el, el punto de ebullición, cuando el agua líquida se convierte en gas, se evapora, ¿sí? Obviamente ahí hay cuestión de grados, pero más bien Hegel está pensando en acto y potencia, al modo aristotélico, y eh, lo que hay que entender es lo siguiente. Verán, tenemos aquí un... A ver. Verán, el, tenemos aquí un par de opuestos, por ejemplo, a ver, más bien voy a cambiar las iniciales. A ver. Verán, la T significa, está simbolizando temperatura. Nosotros medimos en grados centígrados, digamos, está a 15 grados y luego llega a 100 grados, ¿sí? El agua primero no está caliente, después se hace caliente, ¿sí? Entonces, aquí hay un cambio, pero el cambio de no caliente a caliente, esto es un cambio de tipo cualitativo, de un opuesto al otro. ¿Cómo explicar esto? Por el aumento en la temperatura. Aquí hay un cambio cuantitativo. Pasamos de 15 grados a 100. ¿Sí? Ahora, entonces, aquí hay el de menos a más. Esto es cantidad. ¿Sí? En cambio, de no caliente a caliente, o si quieren ustedes, de frío a caliente, esto es un cambio cualitativo. ¿Sí? Voy a poner con otro color. Cualitativo. ¿Sí? Cambio cualitativo. ¿Sí? ¿Sí? Engels, en su dialéctica de la naturaleza, explica que, bueno, se puede interpretar de esta manera, que el aumento de la temperatura, este cambio cuantitativo, es la causa de este salto cualitativo, ¿sí? De que de fría pase a caliente. Aquí hay cambio de cualidad gracias a un cambio en cantidad, ¿sí? Bien, esta es otra de las famosas leyes que incluso ya podríamos nosotros
ver un esbozo, un anticipo de esta ley en Pitágoras. ¿Sí? Eh, el fundador del pitagorismo, de esa cofradía de filósofos, bueno, asociados con la religión, que una cuerda, la dimensión, la extensión de una cuerda marca la diferencia entre las notas musicales. ¿Sí? El, simplemente si es que si piensen ustedes en el brazo de una guitarra, si es que acorto la cuerda, entonces presionando el dedo con el entraste, estoy cambiando de nota. Por ejemplo, de fa paso a sol, o de sol paso a si, etc. Es la extensión, ¿sí? El aumento cuantitativo lo que me hace cambiar la cualidad del sonido. ¿Sí? Eso es Pitágoras en el siglo V antes de Cristo, pero estamos en Hegel, ¿sí? Ya después de algo así como unos aproximadamente unos 2300 años de distancia. Bueno, esto es la dialéctica. Hegel cree que en la unidad hay la contradicción y al revés, en la contradicción hay unidad. ¿Sí? Esa es la famosa conciliación de los opuestos. ¿Sí? Una idea semejante ya vimos en Heráclito. Bueno, ahora Hegel cree que todo lo viviente e incluso lo no viviente es contradictorio. En parte, la explicación de la contradicción se origina en la vida. La vida siempre es cambiante, es aparecimiento de algo nuevo, es creación, pero también en la vida está la muerte, la destrucción, la desaparición, es algo contradictorio. ¿Sí? Lo contrario de la fijación, de algo inmutable, estático, que no cambia. Entonces, para Hegel, siempre que hablemos de vida, estamos hablando de algo contradictorio. ¿Sí? A ver. A ver, la vida es contradictoria. ¿Sí? Y en cambio, si es que algo no es contradictorio, entonces de ahí concluiríamos que es algo muerto. ¿Sí? Todo lo que es vital se contradice, está convirtiéndose en su opuesto, y si no vemos ese cambio de un opuesto al otro, entonces de ahí podemos concluir que esa entidad, la que sea, por no ser contradictoria, está muerta, ¿sí? Inerte. Bueno, ahora veamos la estructura más amplia, más general de cómo concibe Hegel la historia. Historia no solamente humana, sino historia natural. Y aquí quiero ya empezar a introducir el idealismo. Solamente después de que haya avanzado por lo menos, no sé, un 50% del recorrido de mi exposición de hoy noche, estará claro lo que significa idealismo. Pero podemos, en breves términos,
el relacionar el idealismo, no tanto en el sentido, por ejemplo, de Kant o de Berkeley, sino como la primacía del espíritu, o que también se le puede llamar, Hegel lo llama la idea, el concepto con mayúscula, y son varias denominaciones para expresar lo mismo. En otras veces se refiere al espíritu absoluto, que lo llama también Dios, la providencia, ¿sí? Es la misma cosa, ¿sí? Ahora, entonces, veamos, Dios o la idea son una misma entidad, ¿sí? El, eh, este Dios se va a manifestar, se va a plasmar, en primer lugar, en la naturaleza, ¿sí? En una segunda fase, el, este espíritu absoluto se va a realizar en el ser humano, ¿sí? En la historia humana, ¿sí? Y bueno, aquí hay toda una serie de desarrollos en cuyo detalle no voy a entrar, ¿sí? Pensemos, y sí, algo voy a decir, por supuesto, de qué cambios ocurren aquí. Y a la final, bueno, aquí tenemos, en una primera fase solo existe el, esta idea absoluta, luego la naturaleza, la historia, estamos en la tercera fase, y al último, como la fase final, hay un retorno al comienzo, ¿sí? Pero que no es precisamente al volver al inicio, tal como estaba hecho, sino que hay aquí un enriquecimiento, un desarrollo de lo que es el espíritu absoluto, que a la final se va a reencontrar consigo mismo. Primero, este paso de lo que es el ser en sí al ser en otro, aquí esto Hegel lo considera como una alienación. Después, cuando aparece la historia humana, y no solamente de individuos, sino de pueblos, de naciones, entonces aquí el espíritu cobra conciencia de sí mismo, aparece la filosofía, la religión, ¿sí? Obviamente todos los aspectos de la vida humana, de la convivencia social, la economía, la política, el derecho, etcétera. Y eh, este espíritu absoluto gana conciencia de sí y a la final él tiene conciencia plena de lo que él es. En este transcurso, ¿sí? Entonces, hay aquí una especie de círculo, pero en el que el punto inicial y el final no son exactamente el mismo. No podemos decir que el espíritu, después de haber atravesado estas fases, sea el mismo del inicio, ¿sí? Bueno, entonces, este esquema es el del desarrollo del espíritu absoluto. Ahora, ¿qué tiene esto de idealista? En que lo que determina esa serie de sucesos, eventos que ocurren tanto a nivel natural como de la historia humana, son determinados
por el Espíritu Absoluto, con la colaboración o con la oposición de los seres humanos, sean conscientes de ello o no. ¿Sí? Entonces, Hegel cree que lo predominante, lo que realiza sus fines, es ese espíritu absoluto, a través, o si quieren, instrumentalizando a los seres humanos. Cada ser humano tiene sus fines particulares, que pueden ser egoístas, y el espíritu absoluto se sirve de esos propósitos particulares para realizar sus propios fines. ¿Sí? Con la colaboración o no de los seres humanos. ¿Sí? Entonces, esa es la parte del idealismo. Pero, bueno, y también otro nombre que se le puede aplicar a Dios es el de razón, ¿sí? Razón con mayúscula. Ahora, el otro aspecto que está relacionado con el idealismo, pero propiamente no es como definición del idealismo, es esa frase famosísima de que lo real es racional, todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Sí? A ver, explico qué quiere decir esto. Verán, lo racional tiene que ver con la lógica y también con los ideales, con los valores, ¿sí? A ver, con lo que debería ser, ¿sí? Las cosas como tendrían que ser. Es, si quieren ustedes, una finalidad, una meta, algo que uno aspira o desea que se realice. Y eso está acá. Entonces, pongamos algo ideal, pero Hegel cree que no hay un divorcio entre la realidad y lo que tendría que suceder. De modo que, más bien, entre ambas dimensiones, ambos reinos, se da una identidad, es lo mismo. ¿Sí? No es que por un lado estén los valores, el, los ideales, por ejemplo, la libertad, y por otra parte esté el mundo real. Eso no hay para Hegel. Es una y la misma cosa, lo racional y lo real. Entonces, podemos decir, ahí hay una conciliación de que todo lo que sucede tiene su razón de ser. ¿Sí? También podríamos hablar de necesidad. ¿Sí? Es decir, tenía que suceder y por lo tanto se justifica. Incluso la esclavitud, una monarquía absoluta, son necesarias para este proceso de desarrollo del espíritu absoluto. ¿Sí? Es el, este espíritu absoluto el que va creando las instituciones, el sistema de normas, las costumbres que van a estar de acuerdo a su nivel de desarrollo, ¿sí? El del espíritu absoluto. Y por otra parte, el espíritu absoluto sigue desarrollando y va dejando atrás esas instituciones, esas normas que ya no están a la altura
de su propio desarrollo. Y por lo tanto, esas instituciones, esas leyes decaen, se vuelven obsoletas, pasan de moda y al final desaparecen. Es el propio Espíritu Absoluto el que se da nuevas formas de vida. Aparecen otros modos de convivencia, otros sistemas, otras costumbres, y ese proceso no se detiene. Pero Hegel dice que las instituciones, las costumbres, siempre van quedando atrás, como rezagadas, con respecto al ritmo de desarrollo que tiene el espíritu absoluto. ¿Sí? A ver, pero la idea para sintetizar, acabar esto de que todo lo real es racional, es que esta razón se introduce en la naturaleza, en la historia, por lo tanto, hay ahí una ley necesaria, tanto en los cambios naturales cuanto en la historia humana. Tenía que suceder de esa manera, y son simplemente distintas formas que adopta y abandona el espíritu absoluto. ¿Sí? Ahora, si nosotros comparáramos esta idea con el punto de vista del materialismo histórico, entonces tendríamos que traer a colación la dicotomía entre infraestructura, o si quieren, base económica, modo de producción y superestructura. Lo que determina las relaciones sociales y la superestructura es el modo de producción. ¿Sí? Cómo se relaciona el ser humano con la naturaleza para transformarla a través del trabajo. ¿Sí? Esa base económica, según el materialismo histórico, es lo que determina los cambios en la superestructura. En la superestructura está el derecho, la filosofía, la religión, el arte, todo lo que es la cultura. Eso está dependiendo de el modo de producción. ¿Sí? Entonces, a la base se encuentra el modo de producción, perdón, cómo los seres humanos se relacionan con la naturaleza, transformándola con su propio trabajo, de los trabajadores. Entonces, lo económico determina la superestructura. Acá, en Hegel, lo que está a la base es el espíritu absoluto. Es las transformaciones en ese espíritu lo que va creando y destruyendo las distintas formas de organización de la vida humana. E igual esta evolución, esa vida, esa transformación que tiene la idea, el concepto, es lo que produce los cambios en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, ahí está el idealismo. A veces Hegel se expresa en términos religiosos diciendo que es Dios el que gobierna el mundo, la providencia es la que determina los cambios, y para expresar en estos términos, diríamos que la racionalidad está intrínseca en la realidad. Es una característica que la encontramos en la propia realidad. ¿Sí? Bien, ahora pasemos a la cuestión del progresismo. ¿Sí? Obviamente aquí deberíamos nosotros desglosar cuáles son los periodos, las etapas por las cuales transcurre la historia humana, que en el fondo es historia del espíritu absoluto. Ahora,
al pasar de un periodo a otro, según Hegel, la historia humana empieza en Oriente, donde solamente uno es libre. Luego pasamos a la antigua Grecia y Roma. Ambas son sociedades esclavistas. Ahí algunos son libres. Y ahí damos un gran salto hasta la Revolución Francesa, en la que todos llegan a ser libres. Entonces, se ve claramente que al pasar de un periodo a otro, hay algo que va aumentando. Hay un mismo valor que incrementa su presencia, su realidad, y es la libertad. Lo que el hilo conductor que une a un periodo a otro de la historia humana es el desarrollo de la libertad. ¿Sí? Ese es el valor que va aumentando, creciendo a lo largo de la historia humana. ¿Sí? Y podemos decir que ese es el fin de la historia. ¿Sí? Entonces, la historia humana es un proceso de liberación, de que cada vez más hombres van adquiriendo la libertad. Y obviamente es quien en el fondo se libera es el espíritu absoluto. ¿Sí? Entonces, el sentido de la historia es, o la meta de la historia es la liberación total. ¿Sí? Entonces, la libertad como un valor, ya voy a explicar exactamente qué entiende el Hegel por libertad. Eso es un concepto que hay que tener bien claro. Pero más que libertad, para que le demos esa perspectiva de que es cada vez mayor libertad a lo largo de los años o de los milenios. Entonces, más bien hablemos de liberación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es libertad para Hegel? ¿Sí? La libertad es asimilar lo otro, la alteridad. ¿Sí? Absorción. ¿Sí? Bien. El, ¿sí? Es una especie de apropiación. ¿Sí? Verán, ¿qué pasa eh, con un individuo humano cuando una persona, un individuo transforma la naturaleza? Lo está convirtiendo en un instrumento suyo. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, lo que es cultivar la tierra. Hay un proceso de preparar el terreno, se hace la siembra, se le riega, y después llega un momento en que hay que cosechar. ¿Sí? Entonces, he convertido a la tierra en un medio para la subsistencia humana. Ahí se está mostrando que hay un dominio del hombre sobre la naturaleza. La tierra es convertida en un instrumento al servicio del ser humano. Ahí hay una liberación. En este sentido, que es el que quiere utilizar o expresar Hegel.
Ahora, cuando nosotros, entonces, hay ahí la cuestión del trabajo, ¿sí? El, la relación que el ser humano tiene con la naturaleza y someter al, a las cosas, transformarlas en un medio que sirvan a los fines humanos. ¿Sí? Hay un proceso de libertad en este sentido, ¿sí? De dominación. ¿Sí? El, pongamos... ahora, quien, quien llega a ser totalmente libre únicamente es el espíritu absoluto. Y les anticipaba al comienzo que cuando esté más o menos a medio camino de mi exposición, lograremos comprender lo que significa idealismo, ¿sí? Y eso tiene que ver con la concepción que él tiene de lo que es libertad, ¿sí? Una libertad total sería aquella en la que el sujeto libre no encuentra fuera de sí nada que se le oponga. Eso sería la libertad total. ¿Y quién tiene esa libertad? Únicamente cuando el espíritu absoluto haya absorbido a toda estas fases de su propio autodesarrollo y cuando vuelva a reencontrarse consigo misma, consigo, bueno, la idea o el concepto, la razón, el espíritu absoluto, cuando regresa a sí mismo, entonces en esa etapa final, el espíritu absoluto no tendrá nada fuera de sí. Todo lo habrá absorbido en su propio ser y por lo tanto será totalmente libre. ¿Sí? Libertad absoluta. Solo el espíritu absoluto. En el caso de los otros seres, hay libertad parcial, aunque en distinto grado. ¿Sí? Bien, entonces aquí la historia humana es una manifestación, un despliegue, un desarrollo de la libertad. Cada vez los seres humanos son más libres y eso a través en el transcurso de un periodo a otro. Bien, entonces hasta aquí he explicado simplemente las tres tendencias que están presentes y que quería yo resaltar en el pensamiento hegeliano. Ahora, creo que con lo que he dicho ya tienen ustedes el esquema básico para comprender el pensamiento o el sistema de Hegel, pero obviamente faltan algunos detalles. Podría decir, por ejemplo, ¿cuál es el rol de la filosofía, ¿sí? En todo esta evolución? Según Hegel, hay esa famosísima frase que dice: el búho de Minerva levanta su vuelo al anochecer. ¿Sí? O es... A ver, no recuerdo exactamente, perdonen, pero a ver, tiene que ser al anochecer, no es al amanecer. No, los búhos no amanecen, más bien su vida es nocturna. Es decir, cuando han sucedido, han transcurrido los eventos en la mañana, en la tarde, la filosofía está durmiendo, no, no está en actividad. Cuando ya terminó toda la actividad diurna,
ahí empieza la labor de la filosofía. Cuando todo está acabado, ahí se pone a reflexionar el filósofo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la filosofía no mira al futuro, el filósofo no profetiza, sino que el filósofo analiza las cosas hechas, acabadas, y toma conciencia de lo que fue, de lo que pasó. ¿Sí? Entonces, la visión que tiene el filósofo no es hacia adelante, no es prospectiva, sino retrospectiva. Mira hacia atrás, ¿sí? Lo que ya pasó. Eso, con otras palabras, quiere decir que el filósofo no actúa, no transforma la realidad, solo medita sobre lo que ha sucedido. ¿Sí? Como ustedes saben, Marx quien se opuso a esta tesis hegeliana. La filosofía, en una de sus famosas tesis sobre Feuerbach, en este momento no se me viene, creo que era la décima o no sé cuál tesis. La filosofía se ha contentado con simplemente pensar, meditar sobre la realidad, pero de lo que se trata es de transformarla. ¿Sí? Hegel no está de acuerdo con eso. Quien transforma la realidad, quien crea cosas nuevas, es el político. ¿Sí? El historiador no actúa. ¿Sí? No cambia la realidad. Es simplemente cobra conciencia de lo que ha pasado. Por ejemplo, puede decir que las instituciones, las costumbres, las normas de vida, la organización de un pueblo no está de acuerdo con la altura, el nivel del desarrollo del espíritu de los pueblos. ¿Sí? Y por lo tanto nos hace ser conscientes de que hay ahí un desajuste, una distancia, un divorcio entre la fuerza que motiva los cambios y la organización social. Que lo que son las leyes, el modo de comportarse, los hábitos, están rezagados, atrasados con respecto al desarrollo del espíritu nacional o el espíritu de los tiempos. ¿Sí? Entonces Hegel simplemente nos hace ser conscientes, caer en la cuenta de que puede ser que un modo de vida ya está pereciendo, va a desaparecer, pero que la gente se aferra, continúa con esas mismas costumbres que han sido de los padres, de los abuelos, y no cambia. ¿Sí? En cambio, es el político el que vislumbra en esa realidad decadente lo nuevo, lo que está creciendo, lo que va a ser predominante y se pone a cambiar la sociedad, lo que no hace el filósofo. ¿Sí? Eso es la división del trabajo en la vida social histórica. Bueno, eso por lo que respecta a la filosofía. ¿Sí? El, eh, eh, ¿Fue Hegel conservador o revolucionario? Les dejo la pregunta planteada. Me parece que de Hont el, puede ver, quizás tener una respuesta dialéctica, contradictoria. En parte la filosofía hegeliana puede ser interpretada como conservadora, el mantenimiento de los modos de vida,
y también como algo de revolucionaria, ¿sí? Que nos haga sentir insatisfechos con la organización social, política, jurídica, económica, con la vida cultural y que eh, nos, nos predisponga o nos prepare en alguna medida para aceptar un cambio que se supone que va a ser para mejor. El, recuerden, siempre del paso de un periodo a otro hay un mejoramiento. Ese es el progreso. ¿Sí? Bueno, a ver, permítanme ver el otros. Por supuesto, o sea, les hablaba de vida acá, ¿sí? La historia es vida y la vida siempre comporta novedad y a la vez también destrucción, pero hay cierto sector de la sociedad que se aferra a sus privilegios y no quiere cambiar. Y esos son los conservadores. Bueno, ¿qué papel jugó Hegel con respecto al cambio de su Alemania en la que le tocó vivir? Bueno, esas son cosas, no está en el texto que ustedes tienen, pero les animo, hay otro texto, no creo que les puse en la lista, en la carpeta de libros suplementarios. El, hay un texto de George Lukács, el joven Hegel, en el cual se hace un estudio de la sociedad de su tiempo, en la que le tocó vivir a Hegel, y cómo de una obra a otra eh, fue presentando sus ideas Hegel de acuerdo a lo que sucedía en su realidad económico-social-política. Libro interesantísimo, les recomiendo que para que si tienen acceso que lo lean. A ver, estoy revisando si es que tengo alguna idea más que indicar, pero parece que está todo. Bueno, sí. Bien, queridos estudiantes, en esta clase les he presentado, como les anuncié al comienzo, apenas una mera introducción, las ideas más importantes, centrales, el núcleo del texto que ustedes tienen que procesar, y creo que dicho esto y comprendido el esquema general, ya ustedes pueden dedicarse a captar los detalles de ir a la profundidad. Bueno, si es que tal vez tienen alguna consulta, alguna duda, ¿no? Entonces, con eso voy a detener aquí el video.